Damas, caballeros, estimadísima audiencia de sus casas y amantes del horror, ¿cómo les va esta noche? El día de hoy nos encontramos en la cuarta noche de la semana de Halloween en este hermosísimo canal de Sari Williams 33. Normalmente cuando nos ponemos a ver la ficción, normalmente encontramos figuras bastante terroríficas, como lo serían Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface de Masacre en Texas, o hasta incluso algunos menos conocidos como el payaso Art. Y hablando de payasos, hay uno bastante conocido, el cual sería It, más conocido como Pennywise, el cual es un payaso bastante tenebroso, el cual es antagonista de It capítulo 1 y 2. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde se inspiró Stephen King para crear semejante personaje? Bueno, pues el día de hoy estaremos viendo la historia real de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso asesino. John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso asesino, nació en Chicago, Illinois, en el año de 1942. Él desde bastante pequeño sufrió de abusos constantes por su padre, ya sean golpes, maltratos, insultos verbales, castigos severos, todo esto debido a que su padre tenía un grave problema de alcoholismo. Y por si fuera poco, además de todas las cosas anteriores que le había mencionado, también su padre era bastante homofóbico y racista. El pequeño Pogo, desde bastante pequeño, tuvo ciertas conductas homosexuales, por decirlo de alguna forma, las cuales siempre eran gravemente castigadas por su padre. Un día, cuando John Wayne Gacy tenía 7 años aproximadamente, fue abusado por un amigo de su padre, ese hombre que no toleraba comportamientos femeninos ni nada por el estilo, pues uno de sus amigos fue el que abusó del pequeño Gacy. En esta oportunidad únicamente fueron tocamientos. A la edad de 18 años, John Wayne Gacy, debido a todos estos problemas de convivencia familiar, decidió irse de su casa. Durante este mismo tiempo fue cuando empezó su primer trabajo, el cual era como asistente en la morgue. Desde ahora le voy a decir John, como para simplificar un poquito más el tema de referirnos a él. John, en este primer trabajo, fue cuando empezó como a despertar un poco más su sexualidad, ya que él, a menudo, cuando se quedaba solo con los cadáveres, se metía en el ataúd con ellos y empezaba a manosearlos, acariciarlos y a dormir abrazado de ellos, y se imaginaba cómo hubieran sido esas personas en vida si hubieran sido sus amantes. Cabe aclarar que en estas experiencias con los cadáveres fue cuando él tuvo su primer orgasmo. Y están escuchando bien, bastante enfermo el tipo. Poco tiempo después de eso, John empieza su primer matrimonio y al mismo tiempo pasa de su trabajo en la morgue a un trabajo en una zapatería, donde él demuestra tener un carisma bastante grande y tiene bastante facilidad para persuadir a la gente de que compre casi cualquier cosa, ya que era un tipo que a simple vista se veía bastante alegre, enérgico y a menudo parecía una muy buena persona. John prácticamente iba de trabajo en trabajo, ya que fue por este mismo tiempo donde su suegro le ofreció trabajar en el KFC, Kentucky Fried Chicken, del cual era dueño él de una de las franquicias. También fue por este tiempo, está pasando muchas cosas como al mismo tiempo, pero él verdaderamente era una persona que era bastante sociable y se encargaba de varias cosas. Fue por este tiempo igualmente que él empezó a ser parte de la Cámara Junior de los Estados Unidos, los cuales eran como un organismo político en el cual instruían a gente joven, normalmente adolescentes y niños, para que sean líderes, ya sea en ámbitos sociales, ámbitos políticos, deportivos. Ustedes ya me entienden, claro. Pero aquí fue donde empezó a despertar cada vez más sus deseos, ya que estaba constantemente conviviendo con jóvenes y niños. Algún tiempo después de haber empezado en la Cámara Junior, él en el sótano de su casa empezó a hacer ciertas juntas con hombres jóvenes, en las cuales en el sótano de su casa veían pornografía y consumían drogas. Y al mismo tiempo él no podía reprimir más como sus deseos de depredador sexual y empezaba a insinuarse a cuanta persona hombre se le pusiera por delante. En el año 1967 es cuando este deseo de niños, adolescentes, hombres en general, pero sobre todo de un rango infantil, es en este momento, en 1967, cuando todas estas emociones explotan.
Y es cuando John invita a uno de los hijos de los encargados de la cámara de Junior para ir a su casa con el pretexto de ver pornografía supuestamente. El joven se llamaba Donald Borges y él, bastante confiado, fue por la noche a la casa de John, es donde él le hizo repetidas insinuaciones y tras un rato lo violó. Así de crudo como lo escuchan. John, al saber que estaba bastante mal lo que hizo, amenazó de muchas maneras a Donald, el cual apenas pudo irse fue directamente con sus padres para denunciar en la policía. Ahí lo que ocurrió fue de que John contrató a un sicario para que le vaya a dar una golpiza al chico para que no vuelva a hablar. Y es aquí cuando la policía atrapa al sicario y a John, a los cuales los sentencian a 10 años de cárcel. Como ya les había comentado antes, John era una persona con bastante carisma, bastantes habilidades sociales, el cual siempre engañaba a la gente para dar una impresión de que era una muy buena persona. Y es así como por buen comportamiento redujo su condena de 10 años a 16 meses. Es en este momento cuando él sale de prisión que se separa de su esposa y de su familia en general, ya que él tenía 2 hijas en este momento, para volver a su pueblo natal. Como ya es de costumbre, saltando de trabajo en trabajo, él empezó a trabajar en una empresa de construcción, en la cual debido a su carisma empezó a subir rápidamente de puestos. Él se hace una muy buena reputación, tanto con vecinos, tanto con jefes, tanto con conocidos. Él es una persona bastante buena y exitosa a simple vista. Pero lo que esconde por dentro, sus deseos y lo que está pasando en su retorcida mente, es algo de lo que nadie se va a percatar hasta que sea demasiado tarde. Él, luego de haber explotado sus habilidades sociales y su dedicación al trabajo, logra ascender y ser el que lidera toda esta empresa de construcción en la que había empezado a trabajar. Además de eso, es en este punto crucial cuando crea a su gran personaje y la leyenda de John Wayne Gacy. Él empieza a trabajar de forma comunitaria como Pogo, el payaso, el cual va a fiestas y eventos de forma totalmente gratis y desinteresada. También en ese mismo momento es cuando empieza su segundo matrimonio con una mujer casada, la cual ya tenía 2 hijas. No se preocupen por las niñas, ya que este señor, bastante retorcido, únicamente abusaba de hombres y niños varones. En muy pocos años mató a más de 30 personas. Se teoriza que pudieron haber sido más de 100 inclusive. Pero todo empezó con el primer asesinato, y a continuación se los relataré. John iba manejando tranquilamente su auto cuando a un costado de la carretera ve a un joven de aproximadamente unos 15 años, al cual decide llevar. ¿Ya? Es aquí cuando John le ofrece hacerle un tour por la ciudad y finalmente hacerle un alojamiento en su casa. Cabe aclarar que con este joven no hubo ni insinuaciones, ni tocamientos, ni ningún tipo de abuso. ¿Ya? Nada de eso ocurrió en este caso. Lo que ocurrió fue de que a la mañana siguiente John se despertó y vio que estaba en la puerta de su pieza, estaba este joven con un cuchillo en la mano. John se asustó demasiado, saltó contra el chico, le quitó el cuchillo de la mano y lo empezó a apuñalar múltiples veces en el pecho. Es aquí cuando el cuerpo sin vida del joven yacía tirado sobre la alfombra ensangrentada, cuando John se percata de que junto a la puerta estaba el desayuno que el chico le había preparado en agradecimiento por todo lo que John había hecho. Él, sin ningún tipo de remordimiento, y es más, habiendo disfrutado de haber asesinado al chico, esconde su cuerpo debajo de su casa. Y es aquí cuando hubo un punto de inflexión donde ya pasó de ser un depredador sexual a ser Pogo, el payaso asesino. También, debido a que llevó un tiempo llevando esta doble vida, es cuando su esposa se separa de él, ya que encuentra en su habitación varias revistas de pornografía homosexual, ya que la relación de él con su segunda esposa era bastante extraña, ya que a veces vivían juntos, otras veces vivían separados, y es aquí cuando su esposa encontró las revistas. John le trató de explicar de que él era bisexual, le atraían tanto hombres como mujeres, pero esto desencadenó una pelea, una discusión entre él y su esposa, donde finalmente se divorciaron. John, habiéndose deshecho de su anterior esposa, ya tenía chip libre para empezar a hacer todo lo que su retorcidamente quisiera. Él instaló afuera de su casa unas
zanjas, las cuales había hecho con el pretexto de que eran para pasar cableado, ¿ya? Pero en realidad era una zanja para esconder todos los cuerpos de los asesinatos que él iba haciendo. Inclusive el mismo chico que fue a hacer la zanja, John lo intentó secuestrar. Gracias a Dios, él sí pudo escapar. Pero describió de una forma tan macabra a John, de que se disfrazaba de payaso, hacía voces raras, se maquillaba de una forma muy extraña, ladraba como perro, lo esposaba, le daba golpes, otras veces lo acariciaba y lo sobaba. Era un hombre bastante retorcido y extraño. Durante este tiempo, John estuvo ocupando su personalidad de Pogo el payaso en diversas fiestas y cumpleaños para ir seleccionando a sus víctimas, las cuales iba acechando hasta que, cuando apenas se separaran un poco más del grupo, él los tomaría y se los llevaría. Él, su modus operandi con sus víctimas más o menos, era seleccionar a un chico, intentar convencerlo y llevarlo a su casa o presionarlo de alguna forma, o hasta inclusive llegaba a traerlos a punta de pistola. Y aquí era cuando los sedaba, los amordazaba y los maltrataba, los abusaba de maneras bastante horribles, y si ellos se desmayaban o cualquier cosa, él los reanimaba simplemente para seguir con esto. Debido a todo esto, él secuestró a muchos niños y jóvenes entre 14 y 17 años aproximadamente. Toda su masacre duraría hasta el año 1978, donde, como es de costumbre, cuando ya estás haciendo algo demasiado bien y lo haces por demasiado tiempo, como que te relajas, y ahí es cuando varias cosas pueden pasar, ya que al despreocuparte dejas de ser tan prolijo y ciertos detalles se te escapan. Es aquí cuando contactó con cierto chico debido al tema de la empresa de construcción, al cual le quería hacer una entrevista en su casa. Por eso él lo invitó y el chico fue ahí con la mayor disposición, ya que él pensaba que iba a una entrevista de trabajo. Ahí fue donde John ocupó los métodos que ya les expliqué anteriormente, y el chico simplemente desapareció. Es aquí cuando la policía, investigando varios de los desaparecimientos, creo que acabo de inventar esa palabra, es aquí cuando la policía, investigando varias de estas desapariciones, habló con varios testigos, los cuales afirmaban que todas las víctimas, antes de desaparecer, antes habían tenido algún tipo de contacto con John. Es aquí que la policía pide una orden de cateo para entrar a su casa y registrar todo, y encuentran varios de los objetos de los niños desaparecidos, a lo que John argumenta que eran juguetes sexuales de ciertos juegos de rol bastante retorcidos, pero igualmente en este momento es la primera vez que él, su carisma no le sirve para convencer, y la policía como que no le cree mucho, así que deciden hacer como una investigación. Entonces empiezan a tener varios seguimientos de él, patrullas que se estacionan al frente de su casa, como un seguimiento normal de la policía. En el momento en el que la policía atrapa a John, hay dos versiones, las cuales las dos se las procederé a contar ahora. La primera es que él, para despistar a la policía, lo que hizo fue invitar a varios oficiales a comer a su casa, como para mostrarles que eran una buena persona, ¿sí? Y en medio de esta cena lo que ocurre es que empiezan a sentir como un olor muy pútrido que viene del tema de los ductos de aire acondicionado. Y es aquí cuando piden otra orden de cateo, ya que sospecharon de inmediato que era olor a cadáver, ya que estos policías estaban bastante sumergidos en el tema de homicidios. Es aquí que, tras haber pedido esta orden, ellos entran a la casa y en el sótano encuentran todos los cadáveres. Y la otra versión que hay es que, debido a que la policía estaba haciendo un seguimiento, él se trataba de contener bastante. Pero llegó un momento de debilidad en el que él fue con un joven, lo trató de convencer, hasta inclusive le ofreció marihuana para que se vaya con él a su casa. Y es aquí cuando la policía entró. Sea cual sea las versiones, las dos son bastante plausibles y sí o sí es una de estas dos. John fue encerrado y en su juicio llegó bajo los efectos de las drogas, bastante ebrio, a punto de desmayarse. Básicamente llegó así on fire. Es aquí cuando, en su estado etílico, drogadicto, no sabría cómo describirlo bien, es cuando confiesa todo lo que hizo, todos sus crímenes, todas las fechorías que cometió, los abusos y asesinatos. Todo lo confesó. Y todo esto a pesar de que sus abogados le decían que se callara, que no dijera nada. De todas formas él lo soltó todo. Y es aquí cuando es condenado a pena de muerte.
Una vez es sentenciado a pena de muerte bajo inyección letal, él en sus últimos momentos de vida dice sus últimas palabras, las cuales son "Kiss my ass", bésame el trasero, bésame lo que sería el ano. Y es así como abandonó este mundo uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos, John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso asesino. Y es aquí como concluimos esta historia, bueno, más que historia, esta biografía, ya que a pesar de lo enfermo y retorcido que puede sonar todo esto, esto pasó en la vida real. Y es lamentable como hay ciertas personas que llegan a este punto de enfermedad mental en el cual pueden llegar a hacer este tipo de atrocidades. Y hasta acá llega el video de hoy. Recuerden dar like, suscribirse y activar esa suculentosa, terrorífica y psicópata campanita de notificaciones. Y ahora sí, sin nada más que decir, más que me sigan en mi Instagram, @SariWilliams, me despido. Yo soy Sari Williams. Hasta la próxima. Buenas noches.